Hola, hoy les hablaré sobre el símbolo y signo y su utilidad en el arte. Los símbolos tienen por función transmitir significados complejos o abstractos, cuya densidad resulta difícil de resumir en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, sentimientos, valores religiosos, valores sociales, culturas, nacionalidades, ideologías, etc. Ellos no explican los conceptos como así lo hace el lenguaje, pero permite que esos conceptos sean comunicables y comprensibles, ya que no operan al nivel lógico, sino inconsciente y subconsciente. La eficacia de un símbolo depende de la vigencia de su uso y significado en una determinada cultura. Por eso es posible que se olvide el origen de un símbolo, pero siga aportando el significado del concepto. En el lenguaje cotidiano se entiende como símbolo aquello que representa y encarna determinados valores. Se conoce como signo al objeto o fenómeno material que, natural o convencionalmente, representa y sustituye a otro objeto o señal. También puede ser el gesto hecho con alguna parte del cuerpo para expresar o indicar algo. Podemos decir que signo es todo aquello que de manera natural o convencional tiene utilidad para representar otro objeto o idea. Los signos son construidos con diversos fines, métodos y estilos. Algunos tipos de signos más reconocidos son los que establecen en el lenguaje. Cada letra o símbolo de un alfabeto es un signo, como también los signos de puntuación o los signos de comunicación establecidos para personas con discapacidad auditiva. Los expertos del tema suelen explicar este carácter ambiguo del símbolo atribuyéndole dos dimensiones que, aunque aparentemente opuestas, son complementarias, dado que todo ser posee dos fuerzas energéticas, una positiva y creadora y otra negativa y destructora, concluyendo que ambas energías son imprescindibles para el avance de la historia. Podríamos resumir gráficamente esta idea tomando el ejemplo del Sol, cuya fuerza y poder confiere la luz y la vida, pero también puede destruir con su fuego. La tarea mental que realiza el hombre primitivo no es otra que la de dar forma visible a lo que existe detrás de las cosas que ve. No se limita a copiar lo que ve, sino a revelar esa otra vida interior que hay detrás de las cosas, es decir, su esencia. De este modo el hombre se une con toda plenitud a la naturaleza, se identifica con ella de una hermandad que no ha vuelto a experimentar jamás. Una obra de arte no es un símbolo, sino una representación de varios símbolos y a veces se asemeja más a un tropo metafórico que simboliza representado y recreando con una combinación de símbolos. Veamos ahora la diferencia entre un grafismo y una pintura, una escultura, una danza, una obra literaria, una obra de teatro, una ópera, una película y una obra arquitectónica. En los anteriores grafismos de signos y símbolos no se está plasmado una imagen recreando la realidad, sino que la realidad misma. El gráfico es una apariencia de la realidad percibida, es la realidad. El gráfico es el significante o soporte formal que apunta al significado. Es como el símbolo lingüístico que nos formamos de manera abstracta. Toda obra de arte tiene su mensaje, que no es otra cosa que aquello que su creador intenta transmitir con ella a todo aquel que la admira. Pero en algunas ocasiones esta intención llega tan lejos que cada pequeño elemento de una composición tiene un significado oculto. Un buen ejemplo es la obra del matrimonio Arnolfini, del pintor flamenco Jan van Eyck, de un retrato repleto de detalles que ni un solo objeto está ahí por casualidad. Embarazo.
A pesar de lo que la mayoría de las personas piensan cuando contemplan esta obra, la señora Arnolfini no está embarazada en el momento del retrato. Lo que sucede es que en el siglo XV era muy habitual retratar a las mujeres con el vientre abultado como símbolo de fertilidad. Perro. El significado del perro tiene que ver con la fidelidad y el amor, aunque su raza también habla del alto estatus social del matrimonio, ya que se trata de un grifón de Bruselas, descendiente de un largo linaje de terrier flamenco criados por la caza de ratas. Sandalias. En la parte izquierda de la obra veremos un par de sandalias que, de nuevo, son un símbolo de opulencia. Este calzado, de cuero teñido y con hebillas de metal importadas, era la última moda entre las mujeres ricas de la época. Las naranjas y el cerezo. Mientras que a través de la ventana observamos lo que aparece un árbol de cerezas, símbolo del amor, las naranjas apoyadas en el alféizar y el mueble, iluminadas por el sol, de nuevo son indicadoras de fertilidad y de riqueza, ya que esa fruta se importaba del sur y resultaba muy cara en la época. Espejo. La principal función del espejo, sin duda, uno de los elementos más complejos y con más detalle de la obra de Van Eyck, es mostrar al espectador lo que esconde detrás de la visión del propio pintor. En este caso, observamos un par de siluetas que bien podrían ser los testigos de la obra o el propio pintor con algún acompañante o familiar de la pareja. Podemos decir que la doctrina cristiana no existe en forma de enunciados que se puedan separar, sino en la unidad del símbolo, como llamaba la iglesia primitiva a la profesión bautismal. El simbolismo cristiano convierte objetos o acciones con un significado interior que expresa las ideas cristianas. El cristianismo ha tomado de las acciones comunes de los símbolos importantes que se saben han sido utilizados en otras épocas y en otras las religiones del mundo. El simbolismo religioso es eficaz cuando se hace un llamamiento tanto al intelecto y las emociones. La elección adecuada de los actos y objetos para el simbolismo es bastante estrecho que no sería fácil de evitar la aparición de una imitación de otras tradiciones. Gracias por mirar el video y eso sería todo por hoy.